La psicología cognitiva es principalmente la conducta de todo el aprendizaje que tenemos, ¿sí? Vamos a desmenuzarlo con sus dos divisiones, psicología y cognición o cognitivo o cognitiva, como ustedes lo puedan conocer, es lo mismo. ¿Sale pues? Empezamos con psicología. Es la ciencia que estudia el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por el individuo y por grupos sociales durante momentos y situaciones determinadas. ¿Sí? Vamos a empezar a desmenuzar poquito a poquito. ¿Y qué quiere decir? Comprensión. Todo psicólogo, en este caso también pedagogos, un, un objetivo muy principal que tiene el profesional es la comprensión principalmente de la conducta. A veces puede llegar a haber pacientes, puede llegar a haber alumnos, jóvenes, que su conducta es muy hiperactiva, un poco rebeldes, ¿sí? Y uno como profesionista de la salud y del aprendizaje, debemos de comprender primero por qué la persona se comporta de tal manera. No solamente hay que juzgarla, no. Nosotros como ustedes como pedagogos, futuros pedagogos, y uno como psicólogo, es comprender, entender de dónde viene esa conducta de la persona, principalmente. No podemos ser personas que juzguen sin saber. Nunca se debe de hacer eso, nunca debes de juzgar sin realmente conocer el por qué. A veces hay personas que lamentablemente no tienen un hogar y hablan solos y están en las calles, ¿sí? Y uno se queda, ah, caray, pobrecito, ¿no? Y o hasta los critican todo. Pero a veces es bueno quedarse pensando y decir, ¿por qué está en esa situación? ¿Cómo llegó a esa situación? ¿Por qué ya su percepción, su manera de ver el ambiente, todo su entorno ya no lo ve igual que nosotros? Ya habla solo, que realmente uno, aunque esté bien de sus facultades mentales, al hablar solo es normal, ¿eh? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, un pequeño paréntesis, eso se llama soliloquio. Sí, se escucha algo chistoso, pero sí, cuando ustedes, me imagino que también lo han hecho, yo lo he hecho, cuando uno llega a hablar solo, que a veces te preguntas, te cuestionas, a veces simplemente te platicas algo que pasó en el día, eso se llama soliloquio y es normal que lo hagamos. Lo hacemos normalmente para analizar lo que hemos hecho, lo que se ha vivido o lo que queremos hacer, ¿sí? Bueno, regresando al tema, entonces como uno como profesional del aprendizaje de la salud, hay que entender siempre el origen de esa persona, de ese niño, de ese joven. Puede llegar que más adelante ustedes estén enfrente de jóvenes que digan, ah, caray, son muy rebeldes, o son muy enojones, o muy peleoneros. A veces simplemente es algo de genético, que ya viene del carácter de los padres de papá y mamá, o hasta no de ellos, sino hasta de los abuelos. A veces ya es una cuestión más no genética, sino ambiental, por los amigos, el comportamiento, los padres que a veces lamentablemente maltratan al joven, a la joven. Y uno como profesional debe de entender primero por qué está esta situación, por qué es este comportamiento. Y después de hablar con él, con ella, después de investigarlo, ahora sí, como ya comprendemos por qué es esa conducta, vamos a trabajar con él, ¿sí? El psicólogo, o ustedes como pedagogos y futuros pedagogos, escucha atento al cliente. Aquí se maneja como cliente, probablemente también es paciente. Y se trabaja sesión con sesión. El psicólogo no es un nuevo confesor. No, no, no. El tratamiento implica una actitud activa por parte del cliente. ¿Qué quiere decir esto? El paciente o el cliente, ¿cómo se maneja? El cliente viene de un término que lo maneja un psicólogo llamado Carl Rogers, creador del humanismo. Él pone el concepto de cliente. Los demás psicólogos lo manejan más como paciente.
la persona va a ir con el psicólogo con el objetivo de poder expresar y confesar cómo se siente, buscar una ayuda, buscar principalmente a alguien que lo escuche, que la escuche, ¿sí? A veces pueden ser problemas, ningún problema es chico, puede haber problemas grandes, pero ninguno es chico, todos son importantes. A lo mejor la otra persona de frente va a decir, ay, por el rompimiento del novio o de la novia. Pues lamentablemente, uno como psicólogo también dice, ese es un problema grave, claro que sí, porque emocionalmente la persona se siente mal y hay que saberlo tratar. Un rompimiento para uno puede ser sencillo, para la persona que lo está viviendo es algo terrible. Entonces la persona o el joven viene y platica lo que tiene, lo que siente. Eso es algo, un caso llevadero, más o menos, tranquilo. Importante, pero tranquilo. Porque puede llegar a haber también, este, ya trastornos un poquito más graves, como una bipolaridad, como una esquizofrenia, que ahí sí hay que meter mano de que también llegue el psiquiatra y el psicólogo y trabajemos juntos con este paciente para poderlo sacar adelante. También. Actitud, siempre una actitud activa. Que hay una palabra muy importante en esto, la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la confianza que llega a haber más que nada de un paciente a un psicólogo, un paciente a un doctor. Cuando ustedes llegan a ir a con el doctor, ustedes ya saben con quién ir. ¿Por qué? Porque le tienen la confianza de poderles contar cómo se sienten, qué les duele, qué les pasa, ¿sí? Así mismo también con el psicólogo, cuando alguien va con el psicólogo es porque tiene empatía, tiene confianza de ir con esa persona, ¿sí? La psicología es un campo donde se manejan mucho las experiencias humanas. Todo lo que se vive y el paciente que llega a ir es porque realmente va a platicar sus experiencias, buenas o malas, pero las va a platicar por la confianza, ¿sí? Es más que nada esta ciencia que aparte de su estudio de comportamiento y de la conducta humana, que son las principales bases de la psicología, también maneja mucho lo que viene siendo el aprendizaje, la motivación, el pensamiento, la personalidad, ¿sí? Algo muy importante que deben de saber es que cada quien tiene su propia personalidad. Fue formada de manera genética y manera ambiental. De manera ambiental, cada quien elige cómo quiere ser también, se vale. O te atrae algo que te gusta y no sabías, pero dices tú, esto lo adapto para mí. Porque genéticamente eso sí no lo puedes cambiar. Lo puedes reprimir, mas no cambiar. Entonces, eh, la personalidad es muy importante en la psicología. Psicología significa principalmente psique, es el conjunto de capacidades humanas de un individuo que abarca los procesos de conscientes e inconscientes, ¿sí? La psique es la mente, ¿sí? Donde se maneja la motivación, que la motivación viene siendo todos esos impulsos externos e internos que tenemos para poder saber qué es lo que queremos más adelante, ¿sí? Impulsos internos, pues es todo con nuestra personalidad, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, qué es lo que queremos de manera interna, qué quiero comer, qué quiero hacer de manera interna para sentirme bien, principalmente para sentirme bien. Y un estímulo externo es todo aquello que me rodea, todo el entorno, toda la convivencia social que puedo llegar a tener, que puedo llegar a compartir o que me compartan, ¿sí? Todo esto de motivación, todos esos impulsos, también viene incluido la percepción, que son todos los sentidos que tenemos. Gracias a todos los sentidos podemos tener recuerdos, podemos tener memoria, el olfato nos ayuda mucho a recordar muchas cosas, ya sea con personas, situaciones o lugares. El amor, una palabra muy compleja, no difícil, no fácil tampoco, compleja. ¿Qué quiere decir complejidad?
que ni es tan difícil, simplemente tienes que ponerle un poquito más de empeño para poder salir adelante. El amor es un sentimiento, unos lo manejan como una emoción, generalmente se maneja más como sentimiento. El amor es muy bonito, muy bello, cada quien lo interpreta a su manera, como quiere. Tomen en cuenta que el amor realmente no es malo. Cuando llegan a pasar situaciones malas, donde la palabra amor está involucrada, no quiere decir que ese sentimiento es el negativo. A veces aparece la soberbia, a veces aparece el egoísmo, el, todo ese tipo de ¿cómo se llama? Sentimientos negativos hacen que el amor se vea malo, pero viéndolo de esta manera profesional, realmente el amor no involucra ninguna maldad, sino simplemente los hechos y los otros sentimientos negativos. Bueno, regresando a lo que es psicología, también se maneja mucho el consciente. ¿Y qué es el consciente? Función de forma lógica y es presidio por el principio de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahorita que están escuchando este audio, están viendo la diapositiva. Bueno, pues el consciente es eso. Están conscientes de lo que están escuchando o lo que están viendo, ¿sí? Lo que están leyendo. Estoy consciente que estoy leyendo tal y tal palabra. Estoy consciente que estoy escuchando tal palabra. Estoy consciente que estoy comiendo tal alimento. Todo eso es conciencia de lo que tú estás viendo y haciendo y que estás haciendo y que lo estás viendo, tocando. Inconsciente, ahora sí, los individuos no poseen los conocimientos ciertos del contenido. El inconsciente todos lo tenemos, todos, todos, todos. Muchos ponen el ejemplo, por ejemplo, de un borracho o de un niño, que siempre dicen la verdad, pero también tomen en cuenta que el inconsciente lo guardamos, o más bien guarda muchos sentimientos que a veces no queremos decir, que a veces si lo decimos o si somos sinceros, nos vamos a poder ver como malos, negativos, cuando la situación no debe de ser esa. El inconsciente guarda muchas cosas y muchos secretos. Cada quien lo tiene de manera individual. Porque cuando, más que nada, si es en una ira, en un coraje, en una pelea, va a salir el inconsciente. Va a salir a lo mejor ese coraje, ese odio, pero no tanto odio, es más coraje, es más molestia con lo que tienes con esa persona que estás discutiendo. Por eso siempre se dice, no me hagas enojar porque me vas a hacer decir cosas que no quiero decir. Pero más que nada, es ahí, tomen en cuenta, para que vean que hay una combinación. Cuando haces esa frase, estás consciente que existe esa molestia sobre esa persona. Por algo se dice, no me hagas enojar porque me vas a hacer decir cosas que no quiero. Estás consciente. Inconscientemente es cuando ya se explota este coraje y empiezas a decir las palabras. Y ahí sí el consciente va a decir, sabes que ya no me meto aquí porque ya se me enojó. Ese es el inconsciente y consciente, ¿sí? La psicología, bueno, pues más que nada, no se debe de confundir con la psiquiatría. Pues se puede manejar como una manera de que sí, estudian la mente, estudian el comportamiento. La psiquiatría se basa más o se basa mucho más en la medicina. Por eso medican con más facilidad. Por eso cuando hay un paciente eh, que maneje la esquizofrenia, que tenga bipolaridad, que sea problemas paranoicos de personalidad, psicópatas que entran en la misma personalidad, o hasta de depresión, claro. Antes la depresión la manejaban como un síntoma, aunque también ella era un trastorno como la ansiedad, pero esos dos, ansiedad y depresión, eran síntomas y se convierten en trastornos y pueden llegar a ser síntomas de otros trastornos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque un ejemplo, la bipolaridad se maneja en dos cuestiones, eufórico o maniático y depresivo maniático. Eufórico es alguien muy alegre, muy excesivo, y a los tantos meses, que por lo menos tiene que ser unos 3 mínimo, se convierte en alguien depresivo.
ese síntoma depresivo se convierte en un trastorno también. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un psicólogo y un psiquiatra? El psicólogo, cuando ve un trastorno un poquito más delicado, primero lo manda con un psiquiatra, ¿sí? Principalmente y nada más para que lo pueda medicar. Porque el psiquiatra, aunque ya sabe el caso, porque el mismo psicólogo lo tiene que poner al tanto de la situación, precisamente para que el psiquiatra pueda ver qué medicamentos se le puede administrar. A veces el psiquiatra, ¿sabes qué? Pues te lo devuelvo, ten, ya te lo mando de medicado. Ahora sí ya está tranquilo, puedes tratarlo. Y el psicólogo lo que va a hacer, pues, como acabamos de decir, es un análisis y una comprensión de la conducta y va a empezar a tratarlo poco a poco porque está tranquilo. A veces siempre hacen eso, mandarlo con un psiquiatra porque si el paciente se altera, puede llegar también a dañar al psicólogo. Y el psicólogo, una de las primeras cosas que se debe de hacer es, pues, lógicamente, no dañar a nadie y no meter manos. Y entonces, porque si mete manos también es o sea, si responde a golpes el psicólogo para defenderse de una alteración, de un trastorno, pues también pueden ser acusados de maltrato y pierden la licencia. Muy bien. Entonces, la psicología es el estudio del comportamiento y la mente humana, ¿eh? Tómalo mucho en cuenta. El primer laboratorio de psicología experimental se fundó en 1879 por Wilhelm Wundt. Muy bien. Muchos autores, muchas personas consideran a Wundt como padre de la psicología. Existe otro autor, pero generalmente Wundt lo consideran mucho. ¿Por qué? Porque en su primer laboratorio de psicología experimental, lo que él quiso demostrar y quiso tratar fue los sentimientos y las emociones. Quiso explicar a su manera de decir cómo es o por qué está pasando esas emociones, por qué lo está sintiendo, de dónde fluyó, de dónde salió y de la emoción de la alegría, qué tantos sentimientos positivos puede haber. Tomen en cuenta algo, no sé si se han dado cuenta. Las emociones es la alegría, la ira, la tristeza, el desprecio, la sorpresa, todas esas emociones, si se han dado cuenta, solamente una es positiva y una es a medias. Sí, la ira, la tristeza, el desprecio, bueno, esos no, ¿cómo se dice? No, son emociones negativas, esos. La sorpresa es una emoción, vamos, entre alegre y triste. Lamentablemente a veces es más triste, porque puedes tener una sorpresa de cumpleaños, feliz cumpleaños, y te vas a sorprender, y vas a ver a tus familias o amigos que no habías visto y te vas a emocionar más, o te van a regalar algo y te vas a sorprender de que no esperabas eso que te regalaran. Son sorpresas positivas. Lamentablemente en nuestra sociedad y en la vida más que nada humana, en general de todo el mundo ahora sí, se manejan más eh, sorpresas negativas que positivas. Lamentablemente, por ejemplo, en este caso la pandemia es una sorpresa negativa, porque sabíamos que venía para acá, pero nos sorprendió de no saber qué hacer a veces, o sí sabían qué hacer, pero la gente no hace caso y eh, los mismos sectores de salud se sorprenden que la gente no hace caso a las indicaciones. Esa es una cuestión de sorpresa negativa. Los accidentes que ha habido, lamentablemente los asesinatos, lamentablemente toda cuestión violenta que ha llegado a haber, son sorpresas negativas. Nada más existe una emoción positiva de todas. Por eso a veces en la cuestión, en caso de la psicología, de la conducta, de la comprensión, tenemos una emoción, tenemos puras emociones negativas que es más fácil que nos llegue a dar un coraje, que nos llegue a dar más tristeza, que nos llegue a dar más este miedo, que es la otra emoción que me faltaba mencionar. Es más fácil que nos dé todo eso a que nos dé alegría. Sí nos va a dar alegría, lógicamente, sí,
pero ahora sí podemos decir de las 6 emociones que son, que es miedo, ira, tristeza, sorpresa y repulsión o desprecio, como quieran llamarlo, son 5 contra 1 que es alegría. Porque la felicidad realmente es un sentimiento de la alegría. Entonces, 5 contra 1, pues es más fácil que estemos en una cuestión de emoción negativa que positiva. Si estamos de manera positiva, que bueno, que maravilloso, pero de todas formas de uno u otro momento vamos a tener un poquito, aunque sea de una emoción negativa. Cualquiera de las 5, pero la vamos a llegar a tener. Entonces eso es lo que decía Wundt, los sentimientos y las emociones. Ujú, muy bien. Corrientes de la psicología. Este es un tema muy importante. Existen 3 corrientes principales: psicoanálisis, conductismo y humanismo. ¿Qué nos habla primero del psicoanálisis? Sostiene los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia y permanecen en el inconsciente. El psicoanálisis se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas por tratar de entender su comportamiento, sentimientos y formas de pensar. Además, como decíamos anteriormente, el psicoanálisis es un método de terapia y un tratamiento, claro que sí. El psicoanálisis, creado por Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, él maneja etapas psicosexuales, por ejemplo. Oral, oral, anal, genital, lactancia, y también maneja mucho la que viene siendo y la fálica, ¿sí? Maneja esas 5 etapas. Generalmente, vamos con esa parte de las 5 etapas psicosexuales, es la observación. La observación de cómo nosotros como seres humanos nos vamos desarrollando o vamos creciendo desde un punto de un niño recién nacido hasta una edad ya adolescente, casi adulto, ¿sí? La fase anal, la fase oral, bueno, generalmente la oral es todo lo que cuando el niño agarra todas las cosas que se le atraviesen, las empieza a tocar y se las empieza a meter a la boca, como ya sea un juguete, ya sea un plástico, lo que sea que vea que es fácil para su agarre de su manita, se va a meter a la boca, porque él lo que está haciendo es descubrir ahora sí su entorno. Le da curiosidad de decir, ¿qué es ese objeto? ¿Se come o no se come? Lo agarra y lo mete a la boca para ver si es bueno o no es bueno, ¿sí? Por eso también se chupa mucho el dedo, por instinto natural y normal. Es una fase, oral, ¿sí? El biberón, el chupón, es una fase oral. Saben muy bien que el chupón o el biberón, cuando lo van a amamantar, lo puede relacionar fácilmente con algo de alimentación. Entonces, cuando ve otros objetos, va a decir, caray, ¿eso también va a dar de comer o no? Y lo empieza a agarrar y lo empieza a meterse en la boca, agarra un frasco, agarra una pelota, un juguete, y al ver que sabe horrible, entonces va a decir, no, pues no, esto no. Luego, poco a poco va a ir descubriendo que es para jugar, un juguetito, una pelota. La fase anal es cuando el niño empieza a aprender a ir al baño, ¿sí? Por eso cuando el niño empieza ya a hacer en la vacinica, se le, a veces se le felicita. Los papás lo felicitan porque cumplió esa etapa que todos la llegamos a pasar y que a lo mejor era muy complicado dejar el pañal por la truza, ¿sí? Pero todos lo llegamos a pasar, todos. Y así generalmente todas las etapas, la fálica, que es cuando el niño se empieza a explorar, a tocar y que todos los papás dicen, déjate ahí, no te andes agarrando y todo. El niño lo único que está haciendo es explorando su cuerpo, ¿sí? Poco a poco. Quiere conocer, quiere decir, tiene esa duda de decir, espérame, pues es que, pues, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo esta parte? Pues, total, o sea, se exploran y es normal. Lógicamente, bueno, a lo mejor tiene las manitas sucias y puede haber una infección, pero generalmente es normal que estén explorando porque están creciendo, están descubriendo, descubren su manera, su entorno, como descubren su manera interna y su manera de físicamente. Ujú. Lo que viene siendo la lactancia es una etapa entre la niñez y la adolescencia, es como
la pubertad, vas transformando tu cuerpo poco a poco. Vas descubriendo cosas que no sabías, vas creciendo, vas a veces asustándote porque creció vello por donde no sabías, en tu cuerpo, en todo tu cuerpo. Cuando llegas en etapa genital, este, ya es donde la persona, el joven, va descubriendo más que nada la etapa o la parte sexual, pues se llama genital, va teniendo relaciones sexuales, va descubriendo lo que viene siendo la masturbación, va descubriendo lo que viene siendo su cuerpo, todo eso, pues se llama genital. Descubrió ahora sí totalmente toda su parte de relaciones sexuales, el líbido, una palabra que maneja Freud, que significa el líbido es la potencia sexual de cada persona, y cada quien lo maneja como quiere. Otro punto del psicoanálisis muy importante son tres puntos: el ello, el yo y el super yo, o se manejan como etapas de la conciencia o de la personalidad. Bueno, todos tenemos esos tres tipos de personalidades. El ello se maneja como una personalidad, bueno, generalmente lo manejan como algo salvaje. Son todos tus impulsos instintivos que tienes guardados, ¿sí? A comparación del super yo, el super yo viene siendo toda la parte moral, toda la parte tranquila, toda la parte donde dices tú, bueno, esto no se debe de hacer, o se debe hacer esto, pero con las reglas. Entonces el ello, al ser una parte explosiva, una parte donde también la parte sexual se explota mucho, contra el super yo que es todo lo moral, todos los valores, hacen una fusión y te forman el yo. ¿Y qué es el yo? Es ahorita tu personalidad que tienes. De lo malo, bueno, no es malo, de hecho el yo no es malo, es tu inconsciente también, una parte de tu inconsciente guardada. Pero todo eso es la fusión de un yo, de cómo eres, de cómo debes de formarte, de cómo debes de trabajar. Todos esos pensamientos morales e inmorales, que es la otra personalidad, se fusionan para que le hagan tu propio ser. Por eso se manejan esos tres puntos, ¿sí? Bueno, el conductismo. El conductismo viene siendo, o así como dice, su significado es muy fácil. Es el estudio de las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Ahorita vamos a generalizar estos tres puntos. El conductismo, por lo general, siempre va a manejar la conducta. Fue creado principalmente, la primera teoría que apareció fue por este, Pavlov, el aprendizaje del perro. ¿Sí? El conductismo maneja mucho lo de, y se los muestran cada vez que hablan del conductismo, van a hablar sobre el estímulo y respuesta, sobre las teorías de Pavlov, pero él todavía no se le considera el primer conductista, lamentablemente, que tendría que haber sido, sino fue Watson, que se robó hasta cierto punto, así lo manejo yo, unas ideas de Pavlov, porque también habla sobre el estímulo y respuesta, nada más que él le agregó que el premio. Entonces, es como los derechos, como las teorías, todas las teorías fueron formadas por otras teorías. Por ejemplo, el conductismo, al momento de formarse, su principal idea es porque no estaba de acuerdo con el psicoanálisis. No estaba nada de acuerdo con el psicoanálisis. Y lo que hizo fue llevarle la contraria. Y por eso aquí se maneja en el significado. No, los estados mentales no se manejan. Nada más por el aprendizaje se deriva un cambio de conducta. Porque no se va con el psicoanálisis, que el psicoanálisis se me pasó a decirles que principalmente maneja, como dice aquí, eh, todo lo reprimido, maneja desde la infancia, desde tu niñez, desde a veces, si se puede una persona recordar, desde la panza de tu mamá hasta la edad adulta. Y maneja mucho los sentimientos y las emociones. Es su base. Mientras que el conductismo dice, ¿sabes qué? Eso de sentimientos y emociones, no, 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 no. Casi, casi como que es la corriente insensible. Y dices, ¿sabes qué? No, aquí nada más se maneja aprendizaje, conducta y listo. Estímulo, respuesta y refuerzo. Nada más.
En personajes importantes, por ejemplo, de conductismo está lo que viene siendo Watson, Pavlov, Skinner principalmente con su el laberinto de ratones, con el experimento de la paloma. En psicoanálisis está Freud, está Ana Freud, está Jung, está Erik Erikson, está Ellis, están muchos. Está también en Karen Horney, muchos autores. Y el conductismo, pues sí, principalmente su única base es manejar la conducta, cambiar la conducta y el comportamiento. Ahorita les voy a decir cómo están relacionados. Humanismo. El humanismo consideran que es muy importante y necesaria la relación con los demás, teniendo en cuenta que el contexto en que se produce para el desarrollo individual del ser humano. La psicología humanista se centra en el individuo desde una visión global, entendiendo que todos los aspectos que componen al ser humano son importantes. El humanismo viene siendo la parte buena. Si el conductismo fue insensible, el humanismo se pasa de sensible. El psicoanálisis es ¿cómo vamos a decirlo? El intermedio. El humanismo fue creado por dos autores, Carl Rogers, y me imagino que ya conocen muy bien a Abraham Maslow, porque es uno de los principales, aparte de ser cofundador del humanismo, es uno de los principales autores también de la cognición, de todo lo que viene siendo el aprendizaje. Entonces estos dos autores creen en el humanismo y lo que manejan mucho es todo el lado positivo de lo que viene siendo el ser humano. Relacionan mucho el ser humano con la naturaleza, que el ser humano debe estar siempre buscando la manera positiva, la manera alegre de lo que viene siendo la vida. El humanismo, siempre cuando lleguen con un psicólogo humanista, va a hablar más que nada de cosas positivas y no de cosas negativas. Ese es su principal trabajo de un humanista. Pero generalmente también aparece una teoría, esa teoría no es corriente, salida del humanismo, principalmente porque tienen la idea humanista. Y si tienes una idea humanista ya como una base, no puedes ser corriente psicológica, sino simplemente teoría que viene siendo la Gestalt o Gestalt. Ya aquí depende de cada quien cómo lo quiera pronunciar. La Gestalt, su principal teoría, y no nos vamos a basar nada más ahorita en esta, es el aquí y el ahora. Como se dice o como llegan a mencionar, el pasado ya se fue, ya no existe. Quedan los recuerdos, nada más. El futuro todavía no llega, no te preocupes, todavía no llega y no sabes realmente qué pueda llegar a pasar. Puedes hacer planes, y mi consejo siempre es hacer planes cortos, porque en largo plazo con más razón no sabes qué pueda pasar. Y el presente es lo que estás viviendo ahorita. ¿Te puedes preocupar de los tres rasgos? Sí, pero no de una manera exagerada. El pasado te puedes preocupar porque del pasado hay un presente, ¿sí? Entonces, y del futuro, su pasado va a ser el presente. Así que me parece una revoltura, pero así es. El pasado, todo eso ya se hizo, ya está hecho. O sea, ya no hay solución. La única solución es lo que estás viviendo ahorita. Y si puedes corregir cosas del pasado, adelante. Si no, nada más déjalos como una experiencia. Si fue algo negativo y si fue algo positivo, simplemente tenlo como un hermoso recuerdo. El futuro, no te adelantes a algo que no ha pasado. Puedes sacar tus propias conclusiones. Puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor va a pasar esto o esto y esto. Se vale también. Pero nada más hasta ahí. Porque si te haces más ideas, simplemente te vas a obsesionar y te vas a perjudicar más mentalmente. Me refiero a que te va a entrar mucha ansiedad, mucho estrés por algo que no sabes realmente qué va a pasar. Tú tienes una conclusión, tú tienes planeado un futuro y se vale. Es muy bonito que lo planees. Pero hay que también considerar y tomar mucho en cuenta que entre ese camino de que uno dice ahorita sus planes a cuando se vayan a cumplir pueden pasar muchas cosas. A lo mejor tienen que pasar cosas para que llegues a ese plan o ese objetivo. O a lo mejor tienen que pasar cosas que tienes ese objetivo, pero lamentablemente tiene que ser el objetivo que está al lado, no es ese. Entonces hay que vivir más que nada en el presente. Hay que vivir el momento sin
estar tan preocupados, tan desesperados, ¿no? Simplemente vivir el momento. Ahora, ¿cómo se relacionan estas corrientes? Bueno, generalmente yo lo manejo también como una manera, la palabra ecléptico. Ecléptico es manejar de todo un poco. Yo soy un psicólogo que me gusta manejar de todo un poco. No, no me identifico con ninguna de las corrientes. Generalmente yo todas me gusta manejarlos. ¿Por qué? Muy fácil. Si llega un paciente, primero no sabes qué paciente te puede llegar, ¿sí? Entonces, si llega un paciente donde lamentablemente, pues a lo mejor es grave la situación, pues tienes que basarte en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque como la situación es un poco delicada, o mucho delicada, tenemos que basarnos desde a lo mejor hasta desde la niñez y sacar y escarbarle para ver cuál fue el motivo del por qué llegó con nosotros, ¿sí? O sea, ¿por qué se siente tan mal? Póngale que a lo mejor fue una paranoia o algo, que a veces las paranoias, o una fobia, vamos a algo más tranquilo, una fobia, este, cuando te da una fobia que es un miedo excesivo, es porque hubo una experiencia, generalmente siempre es de la niñez, esa es la diferencia de un miedo a una fobia. Una fobia es un miedo muy grande por una experiencia vivida, negativa, claro está. Y miedo puede ser instantáneo. Me da miedo que aquel perro me vaya a morder, ahí mejor me voy para allá. O me corretea y estoy corriendo y de repente el perro ya no está. Ese fue el miedo y se fue instantáneo. Una fobia no. Una fobia cuando tienes una experiencia por ejemplo, una araña que te haya picado, vas a tener ese miedo y ese temor de las arañas o las palomas, porque hay fobias, hay muchas personas que tienen fobias a las palomas, aunque no lo crean. Entonces, todo eso hay que ver desde dónde está. Ahí manejamos el psicoanálisis. Manejamos desde el fondo, desde el punto de inicio, desde su niñez, y vemos y vamos escarbando. Metemos sentimientos y emociones. Claro, hay que ver cómo fue la convivencia con la familia, hay que ver cómo fue la convivencia con los amigos, cómo vivió solo, qué fue todo lo que pasó. Sacar todo el historial. Ahora metemos el conductismo. El conductismo para poder modificar, entre comillas, el comportamiento y la conducta. ¿Sí? Poderlo ayudar y cambiar esa conducta de ese miedo que tiene por algo positivo. Aquí entra el humanismo. Se dieron cuenta que manejé los tres. Psicoanálisis se maneja desde el inconsciente, se maneja todo lo que se tenga que escarbar. Sacamos sentimientos y emociones, manejamos para manejar esa conducta con esos sentimientos y emociones. Y al final buscamos algo positivo que viene siendo el objetivo final, que la persona esté bien, que es algo humanista. Y así, y eso va a pasar con muchos pacientes, en mi caso como psicólogo, de hecho, ustedes como pedagogos también lo pueden manejar. Y también en un futuro, cuando ya estén tratando con los jóvenes, lo van a manejar como pedagogos, claro que sí. Inconscientemente van a manejar esas corrientes. Porque a lo mejor va a llegar un joven que también quiere ayuda de ustedes. Y dice, oiga, me ayúdeme por favor. Y les tiene confianza, por algo se va a acercar. Y tú vas a decirle, bueno, platíqueme, ¿qué pasa? Ahí tranquilamente les va a contar lo que pasó y toda la situación que haya vivido con familia, amigos y por qué fue el problema. Ahí entra el psicoanálisis. Y ustedes como pedagogos van a decir, bueno, entonces, ¿por qué no haces eso? Vas a aconsejar. Un psicólogo no puede aconsejar. Un psicólogo no puedo dar una solución. No, puedo ayudarte a encaminar en un camino que tú ya sabes. Simplemente te estoy encaminando a que veas un poco más una realidad que ya conocía la persona. Simplemente busca a alguien que se lo diga. ¿Ustedes como pedagogos pueden aconsejar? Claro que sí. Y si la persona, el joven, la joven, hace lo que ustedes les aconsejaron, ahí va a haber algo de conductismo, vas a cambiar la conducta, buscando el objetivo de ser alguien humanista, que es algo bueno y alegre para que el joven esté tranquilo y esté mejor. Y tranquilamente, ustedes también manejan las tres corrientes. Queriendo, ¿no? Pero sí.
Y estas son corrientes de psicología, las tres principales fuerzas de la ciencia. Bueno, tipos de psicología, vamos un poquito más rapidito. El tipo de psicología viene siendo estudia y analiza los procesos mentales del comportamiento del paciente con el fin de aliviar un dolor y una mejora de condición humana. La psicología clínica, por lo generalmente, viene siendo en un consultorio eh, y se maneja mucho los trastornos de todo tipo, de adicción, de personalidad, de sexualidad, de todo tipo de trastornos se maneja en una psicología clínica. Y son todos los trastornos mentales que pueden llegar a pasar. Generalmente la persona o el psicólogo es como un doctor, pues deja, pásele y vamos a empezar a analizar todo, sacando principalmente en la entrevista inicial, que es sacar todo el historial para saber qué es lo que está pasando. Es la psicología clínica, se maneja por lo general todos los trastornos mentales. La psicología social es un comportamiento social de los seres humanos, contexto colectivo, analiza fenómenos como la reunión y encuentro social. La psicología social se maneja mucho, principalmente en comunidades. Es cuando el psicólogo social va y empieza a dar pláticas. O sí, más que nada dar conferencias, dar pláticas a los de la comunidad, ya sea de adicciones, ya sea de sexualidad, todo. Y más que nada a veces lo que pasa es que un psicólogo se instala en esta comunidad para ver qué más puede ayudar, en qué más le puede ayudar a las personas, ¿sí? También puede llegar a ser eso un psicólogo social, ayudar en lo que sea necesario, porque nuestro principal objetivo es también ayudar mucho en el comportamiento y la conducta de la persona, pero más que nada para que tenga un bienestar. Es nuestro principal objetivo también, un bienestar. La psicología laboral. Este es el más, no el más sencillo. Todos son intermedios, cada quien en su rama, pero es más tranquilo, vamos a manejarlo así, porque simplemente se trata de una psicología organizacional que es en el trabajo, en el cual la persona encargada de esta área, que tiene que ser un psicólogo, va a analizar y ver los comportamientos de los trabajadores. Por ejemplo, un área donde se encuentren 5 trabajadores, que todas las 5 manos son muy necesarias, por algo están, pero un trabajador empieza a fallar en su rendimiento de trabajo, entonces ahí fácilmente, y debe de serlo, el, el dueño de esa empresa tiene que mandarlo con el psicólogo para que vean qué está pasando. Y el psicólogo va a decir, no, pues a ver, vamos, pásale y vamos a ver por qué tu rendimiento ya no es el mismo, qué te afecta, qué te está sucediendo. A veces todo eso, a veces se involucra mucho en lo clínico, porque si hay algo que está, no sé, una depresión o problemas con la familia, con los hijos, con la pareja, bueno, se maneja algo clínico en lo laboral. ¿Por qué? Porque el psicólogo su trabajo tiene que ayudar para que esa persona esté bien y pueda dar el rendimiento que se necesita en ese trabajo. Al final se supone que un psicólogo laboral, trabajando en una empresa, tiene que entregar un informe de decir, mire, en este mes todos los trabajadores han tenido un buen desempeño, pero en el siguiente mes resulta que 2 fallaron, pero mire, ese es el problema realmente. Y entonces el jefe, o sí, el jefe de la empresa, tiene que entender y comprender la situación que se está viviendo y ayudar más que nada a sus trabajadores. Por algo le están ayudando a crecer la empresa. Pero sí, el objetivo principal de un psicólogo laboral es ayudar a los trabajadores para que tengan un buen rendimiento en el trabajo. Vamos a psicología educativa. Un psicólogo educativo se encarga de la enseñanza y aprendizaje con el fin de comprender y mejorar, y se encarga de analizar y profundizar el aprendizaje con un objetivo de diseñar y establecer los métodos idiomas para desarrollar habilidades cognitivas. Que es lo cognitivo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero vamos a un adelanto. Es toda esa habilidad de aprendizaje que podemos llegar a tener. Un psicólogo educativo es el que enseña a los alumnos cómo deben de estar bien, que vayan aprendiendo, que vayan mejorando en sus estudios. Un psicólogo educativo se trata de eso, de, de comprender por qué el alumno a lo mejor también no tiene un buen desempeño
y pues lo manda con el psicólogo y el psicólogo dice, no, pues vamos a trabajarlo. Los psicólogos educativos por lo generalmente pueden, como en mi caso, por ejemplo, yo soy psicólogo general, pero damos clases o doy terapia. Generalmente un psicólogo educativo es uno o dos a veces, dependiendo del tamaño de la institución, que se encarga de todo ese, como el psicólogo laboral, se encarga del desempeño del alumno. Si el alumno está un poco distraído o se para y se siente y todo, lo pueden mandar con el psicólogo o la psicóloga para que traten ese caso. ¿Por qué este niño es un poquito hiperactivo? ¿Por qué se para y se siente y no deja trabajar a los demás? ¿O porque no hace nada también? Entonces un psicólogo educativo es ayudar a que el niño vaya aprendiendo. A veces hasta el mismo psicólogo educativo le pone ejercicios en la misma hora de consulta a ese niño donde, por ejemplo, si el niño tiene dificultades matemáticas y también tales temas, un ejemplo, las sumas o las divisiones que son un poco más complicadas en la etapa de la niñez, el psicólogo lo que va a hacer es, vamos a practicar las divisiones para que no se te compliquen. Pero la palabra muy importante, comprender. Y comprender entra mucho con profundizar. ¿Y qué quiere decir esto? Uno como psicólogo, como profesional, también debemos de entender a los niños. Porque aquí se va a manejar un poquito algo clínico, porque puede haber algo que lo esté provocando que no pueda aprender como se debe de ser, ya sea de manera genética o de manera ambiental. De ambiental sería trabajar con los padres. Oiga, ¿saben qué? Resulta que el problema no es el niño, son ustedes. Por algo el niño no puede desempeñarse bien por el miedo de que no, ustedes tampoco dan el ejemplo de la enseñanza. Y si es genético, ¿saben qué, papás? Pues vamos a tener que ver más la situación de su niño, porque a lo mejor tiene una dislexia, porque tiene una dislalia, entonces son problemas de lenguaje. Entonces, vamos a tratarlo, vamos a ponerlo a practicar poco a poco, pero necesito de su apoyo como padres y yo como psicólogo y también del maestro y la maestra para que el niño pueda ir mejorando. Entonces, ese es el trabajo de un psicólogo educativo, involucrarse con todos los niños de la institución donde esté trabajando y ayudarlos. Claro, no puede, tampoco hay que dejarlo solo. Tiene que estar con el apoyo de padres y de los mismos maestros y directivos del lugar. Esos son los tipos de psicología. Eso es un poco más de lo que nada más es la psicología. No me enfoqué tanto porque hay muchas teorías. Generalmente me basé más en lo principal, en lo primero, porque generalmente vamos a hablar nada más de psicología cognitiva. Eso simplemente es una embarradita de lo que es la psicología. ¿Sale? Muy bien. Cognición. La cognición es la facultad de los seres vivos de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento y las características subjetivas. Engloba procesos con el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisión o la elaboración de sentimientos. Esto es muy importante. La cognición de ley también va muy relacionado con su carrera de pedagogía. Eso es de base. Y también va relacionado con la psicología. Hay una palabra muy importante, percepción, ya se había mencionado hace poquito. Son estímulos, toda persona son todos sentidos, es todo lo que vivimos en nuestro entorno. Con la percepción vamos, por ejemplo, en el olfato. Un perfume muy bonito nos hace recordar lugares o nos hace recordar una persona y ahí entra la memoria, ¿sí? Allí entra la elaboración de unos sentimientos que teníamos ahí guardados y que gracias a ese olfato que captamos nos regresó lo que teníamos guardadito. O si olemos a una comida que nos gusta mucho, decimos qué rico huele. Y de volada ese olor lo relacionas en tu memoria las imágenes de esa comida. Y tendrás un sentimiento alegre, un sentimiento contento de decir qué rico huele. La percepción se maneja también en la vista, ¿sí? Gracias a la vista, lamentablemente los que no, los que tienen que son ciegos, tienen desarrollan los demás sentidos.
Y eso es muy bonito también. Lamentablemente, pues perdieron un sentido, pero desarrollaron los demás. Eso es bueno también. La vista. Tienes la atención del objeto de la persona o del lugar donde estás o de lo que estás haciendo. Tienes una atención. Lo regresamos con la memoria. De ahí nos regresamos y tenemos sentimientos y tomamos una decisión. Claro, todas estas palabras que están en este párrafo van juntas y van relacionadas. ¿Sí? En la vista, si ven a alguien que les gusta mucho, de ley, ya hay una atención. De ley, hay una memoria porque a lo mejor ya la habías visto y te recuerda cuando volviste a ver a esa persona. De ley, te da un sentimiento de enamoramiento o de gusto o de querer. Y de ley, te da la toma de decisión. ¿Te acercas o no a esa persona? ¿Sí? Igual pasa también con el oído, el tacto o el gusto. Todos esos nos ponen en la memoria, nos ponen en la atención y nos ponen a tener unos sentimientos para tomar una decisión. ¿Sí? El razonamiento, bueno, también con todos estos, el razonamiento es todo eso que primero vemos, llegamos a ser un poco analíticos, porque es todo lo que vemos, lo analizamos y a veces le pensamos dos veces para hacer las cosas. O a veces sí tomamos la decisión y decimos, ¿sabes qué? Pues tienes toda la razón, lo voy a hacer. ¿Sí? Esa es la atención también. Lo que viene siendo la memoria es muy importante que tomen en cuenta. La memoria es también todos los sentidos, todo lo que vivimos. A lo mejor van a escuchar que todo es muy repetitivo, pero curiosamente todo está relacionado. Todo está relacionado. La memoria tenemos de corto y largo plazo. Vamos a tomar lo básico. En corto plazo es todo lo que hicimos hace rato, lo que hicimos hace unos minutos, o lo que hicimos todavía ayer o antier. ¿Sí? Nos acordamos. De largo plazo es toda esa memoria que podemos recordar, pero que está este, años atrás, muchos años. Sus abuelos, sus abuelitas, sus abuelitos, sus papás, sus tíos, más que nada los abuelitos, las personas de la tercera edad. Si ustedes les preguntan a ellos, les dicen, oiga, ¿se acuerda de su infancia? ¿Se acuerda de su adolescencia? ¿O de edad adulta joven? ¿De noviazgo y todo eso? Les puedo asegurar que se acuerdan muy bien, muy, muy bien. Se acuerdan de lo que vivieron o cómo vivieron. Les puedo asegurar que se acuerdan de maravilla. Y les van a dar detalles por detalles. A lo mejor no se acordarán para qué comieron ayer. Pero si ustedes les preguntan a una persona de tercera edad cómo vivió y todo, con una facilidad se los van a decir. No sé si ustedes tengan familias longevas. Longevo quiere decir que es una persona que ha vivido muchos años y es hereditario la longevidad. O sea, me refiero a que si tienen abuelitos de 80 años para arriba ya es longevidad. Si lo tienen, pues ustedes tienen un poco de herencia longeva. O sea, que quiere decir que van a durar muchos años. Entonces, esas personas recuerdan muy bien sus acontecimientos de juventud. Muy bien. Bueno, la memoria también hay que explotarla. Hay que dar lo mejor de ella, leyendo, viendo documentales, distrayéndose. O sea, una cosa es leer y todo, una cosa es estar muy estudiados, pero también hace falta una relajación. Entonces, relajarse también cuenta mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese proceso que tú estudiaste, sí, se va a quedar, lo que más te interesó se va a quedar en la cabeza. Porque de ley hay que recordar que cuando uno duerme, el cerebro no descansa, el cerebro va a seguir trabajando y lo que va a hacer es desechar lo que ya no sirve o que no te llamó la atención y dejar las cosas buenas. Por algo a veces se nos olvida
algunos acontecimientos que nos lleguen a preguntar, como un cumpleaños o una situación importante para ellos, para la persona que te pregunta, y tú te puedes quedar diciendo, ah, caray, no me acuerdo de eso, pero porque realmente en el momento que pasó, a lo mejor no te interesó, y en la noche las neuronas, el cerebro hizo su reseteo y dijeron, esto no le importó, descartémoslo. Eso es lo que llega a pasar. Cuando bostezamos, es porque decimos, ay, la persona que está al lado va a pensar y va a decir, ay, que ya le dio flojera, cuando realmente a lo mejor no es así. Cuando uno bosteza es porque el cerebro, vamos a llamarlo así, tomó aire y respiró de tanto que uno lo empieza a forzar. Sí es bueno forzarlo, pero también hay que dejarlo descansar a su momento. También necesita descansar. Entonces, este, el cerebro empieza bueno, uno empieza a bostezar porque el cerebro, respira. Les digo todo esto, hay que explotarlo leyendo mucho, también distraerlo un poco, moldear todo el cerebro, en la parte más que nada memoria, sentimental, todo, porque también después de tiempo, si uno no lo trabaja, a veces aparece el famoso trastorno de Alzheimer, que es un trastorno muy triste que exista, que deteriora mucho, porque una persona que tiene Alzheimer, poco a poco el cerebro se va calcomiendo. ¿Qué quiere decir aquí? Se conocen los famosos quesos con hoyitos. Eso es lo que llega a pasar en un cerebro con Alzheimer. Empieza a tener hoyitos. Por algo la persona empieza a perder memoria. Empieza a perder el sentido de por qué está haciendo las cosas. Empieza a perder muchas cosas, provocando que el cerebro poco a poco se vaya deteriorando. Y lo más importante para que no pase eso es, bueno, principalmente buena alimentación y un buen descanso. Y lógicamente, pues también ejercitar el cerebro con, como les digo, con leer, documentarse, todo eso. Muy bien, la cognición se ha realizado desde diferentes perspectivas, como la neurología, las neuronas, el cerebro, la psicología, comportamiento, la mente. El psicoanálisis va con la psicología, es recordar, reprimir el inconsciente, manejarlo desde un fondo, desde la niñez hasta la adultez. La sociología es todo el comportamiento que uno puede llegar a tener con la sociedad que convivimos, la sociedad que se nos acerca a nosotros, como son amigos, familia, compañeros, trabajo, escuela, ¿sí? O la filosofía, madre de todas las ciencias, que a veces es considerado de esa manera, porque la filosofía de ahí vienen muchos términos. Si se han dado cuenta, cuando buscan un significado de una palabra, va a venir a veces en hebreo o va a decir en griego, pero vienen de filósofos. De ahí sale. Muchas palabras son de filósofos griegos. En ese sentido se interpreta la cognición como un proceso mental global que permite el procedimiento de la información que accede a la mente de los seres humanos. Toda cognición es aprendizaje y todo aprendizaje es adquirido y adaptado a nuestro pensamiento, a nuestra mente como seres humanos, ¿sí? Y es muy importante eso. Características de la cognición. Creación de ideas. La cognición es el método mediante el cual la persona es capaz de asimilar ideas, formar imágenes, generar la construcción de conocimiento. ¿Cómo es crear una idea? Bueno, por lo general, los sueños, la imaginación, todo eso de fantasía que a veces le ponen entre comillas, es muy importante. Nosotros soñamos. Un dato curioso, ustedes van a soñar, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis sobre el sueño. Y a veces a lo mejor no se van a acordar de lo que vivieron, de su sueño. A veces no se van a acordar. Porque van a decir, pues no me acuerdo, sé que soñé, pero no me acuerdo que soñé. A veces tendrán pesadillas que realmente son sueños negativos nada más. Y a veces tendrán unos sueños muy bonitos, que a veces dicen ustedes, ay, no quiero despertar, estoy consciente que es un sueño,
más no quiero despertar. Bueno, ustedes cuando tienen una pesadilla, al momento de pasar algo fue en la pesadilla, despiertan, ¿cierto o no? Y cuando tienen un sueño muy bonito también despiertan, ¿cierto o no? En cualquier momento pues despiertan. Curiosamente, toda la noche o las horas que hayan dormido, nunca soñaron, más que los últimos 5 minutos. Por eso es que en algunas ocasiones el ser humano no se acuerda que soñó, porque a lo mejor sí soñé algo, pero no le puse atención muy bien a mi sueño. Y nada más fueron los últimos 5 minutos, pues si se dan cuenta y si se pueden acordar uno de sus sueños, los sueños pasan rápido. Sí, o sea, en su momento tú dices, "Ay, estoy en tal sueño, estoy consciente que estoy soñando", y de volada estás en un parque y en un abrir y cerrar de ojos estás en tu casa. O ves a tus amigos y de repente ves a tu familia. Si se han dado cuenta realmente en un sueño, no hay un proceso de seguimiento. Se saltan muchas cosas. Por eso los sueños, puedes decir, duró mucho, pero fueron los últimos 5 minutos antes de que tú despertaras. Ahora, imágenes. La imaginación es muy importante en nosotros los seres humanos. Hay imaginación o nos imaginamos cosas buenas y cosas malas también. O sea, están los dos polos. La imaginación, a veces, si somos un poco inseguros, siempre vamos a imaginar cosas negativas. Si somos intermedios o positivos, va a haber cosas positivas. Pero imaginarnos muchas cosas ayuda a que nuestra memoria sea más creativa, nuestra mente tenga más ideas, fluya más todo, ¿sí? Gracias a imaginar, podemos crear ideas, como es principalmente el subtema. Crear, yo espero que en un futuro ustedes como pedagogos también, porque los pedagogos también crean sus propias teorías y ustedes también puedan crear teorías, puedan crear ideas. Hacen una construcción de todo esto que se les va enseñando en su carrera, más lo que ya aprendieron, más lo que les falta más aprender fuera de la escuela, crean su propia construcción de conocimientos. Ahorita en este momento, ustedes ya tienen una idea, ya tienen una construcción de ese conocimiento, ¿sí? Ya saben qué quieren ser principalmente, por algo están en la carrera. Cuando ustedes estaban por entrar antes de la universidad, decían, ¿qué quiero ser? Puedo imaginármelos, ¿qué quiero ser? Bueno, pues voy a estudiar pedagogía. A lo mejor no sabías por qué, o sí estabas consciente por lo menos de lo básico, pero ya tenías una construcción, ya ibas construyendo tu conocimiento y lo sigues construyendo, pero por lo menos ya hay una base. Ahora sí es como en un juego, ya seguiste al siguiente nivel, ya no puedes, ya no te van a regresar. Ya cumpliste o ya llegaste a tal planta o a tal ascenso, ya no te pueden bajar, tú puedes seguir todavía adelante, pero esa ya es tu decisión. Proceso de estructuración. Finalmente, la actividad cognoscitiva se caracteriza por resultar un proceso que permite aportar estructura y organización al conocimiento. Es relacionado con la creación de ideas. Tenemos que organizar todo nuestro conocimiento, estar firme de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque toda esa estructura que vamos creando es para nuestro bienestar, es para nuestro futuro, es para nuestra familia si llegan a tener familia o si ya la tienen, es para salir adelante. Si toda tu estructura y organización de ideas y conocimientos las tienes en desorden, es cuando a veces un adolescente más que nada, dice, es que no sé qué quiero hacer, o no sé qué va a ser de mí, o no tengo pensado qué realizar. Bueno, es que tu estructura y tu organización es adolescente, vas creciendo, todavía no sabes qué quieres. Por algo la etapa adolescente es muy complicada porque no tienen ese conocimiento en orden. Mientras que ya ustedes como adultos y mayores de edad ya tienen una construcción formada y se van organizando más en el conocimiento. Eso es lo que importa mucho, ¿sí?
El proceso de integración. La actividad cognitiva implica procesos de recepción, integración, relación, modificación de la información y circundante. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, como van a ir aprendiendo, desde, por ejemplo, desde el kinder hasta la universidad, bueno, van adquiriendo conocimientos. ¿Qué es una recepción? Pues es la entrada de todo ese conocimiento primero. Vas conociendo las palabras, vas conociendo los números, vas relacionando los símbolos, vas diciendo, ah, ok, esto sirve para esto, esto lo puedo leer, esto lo puedo sumar, esto lo puedo restar, ah, estos significados no los conocía, los puedo volver. Todo eso es una recepción. Hay que integrarlo todo con los nuevos conocimientos y los viejos que ya llegamos a tener. Ustedes ahorita ya tienen un conocimiento antes de entrar a la carrera, ahora ya tienen un conocimiento nuevo y los van a ir integrando. O sea, tampoco quiere decir que todo lo que ya hayan conocido antes de la carrera o las primeras materias son desechables, claro que no. Se quedan y se integran con lo nuevo que vayan conociendo para hacer un solo conocimiento. Y se va relacionando poco a poco cada uno para tener una modificación de información circundante. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber conocimiento viejo, va a haber conocimiento nuevo, pero también va a haber actualizaciones de ese mismo conocimiento que se conocía. Por algo se dice modificación de información, que hay que integrar esa actualización, como cuando se les actualiza su equipo de cómputo o su celular, es porque hay una nueva información, una nueva relación, una nueva recepción que se debe de integrar para poder tener un mejor funcionamiento, un mejor conocimiento. Entonces, todos como profesionistas, pedagogos, psicólogos, abogados, tenemos nuestro viejo conocimiento que nos sirve también de mucho de base, pero también debemos irlos actualizando. Hay términos que a lo mejor ya no son los mismos que hoy en día, o hay otros que se fusionaron, o otros que ya dejaron de existir, otros que a lo mejor no tienen ni sentido, pero pues, la RAE, que es la Real Academia Española, las ingresó, ¿sí? Proceso sensorial. La actividad cognitiva es un proceso mental a través del cual la persona es capaz de captar y percibir los aspectos de la realidad. Aquí son todas las actividades de aprendizaje que uno llega a tener a través del tiempo, a través de las experiencias. Vas viendo la realidad realmente cómo se está manejando. Por ejemplo, el gobierno, la pandemia, las clases, cómo se tiene que trabajar. Vemos la realidad, vemos todos los aspectos, cómo captarlos. Y a través de todo lo que uno ve, va aprendiendo de qué sí está bien y qué no está nada bien. Poco a poco vamos conociendo este que salgan las cosas adelante. A veces se nos va a ver confusiones de por qué está pasando esta situación y todo, pero no quiere decir que lo dejemos así, sino todo lo contrario. Gracias al aprendizaje y las experiencias que tenemos en nuestra vida, vamos aprendiendo y a tener más conocimiento. Hay cosas que a lo mejor de nuestro gobierno no podamos entender, pero tenemos que adaptarlo para poder salir un poquito más adelante y tener más conocimiento de todo esto. Esas fueron las características de la cognición. Ahora, etapas de Piaget. Piaget es uno de los pioneros junto con Maslow que manejan mucho y que sus teorías o sus etapas se incluyen en casi en todas las carreras. Más que nada Maslow. Piaget se maneja mucho más en todo sector de aprendizaje y de salud. Bueno, etapa sensoriomotriz. El bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la acción. Este punto o esta etapa es muy relacionada con las etapas psicosexuales de Freud, más que nada en la etapa anal y oral. El niño va adquiriendo conocimientos a través, como se decía, a través del entorno, pero agarrando cosas, destruyéndolas porque tienen la curiosidad de por qué se formó este juguete y empiezan a romperlos. Pero gracias a ese conocimiento van adquiriendo más sabiduría en el sentido de qué se puede hacer, qué sirve, qué no sirve, qué sabe bien, qué no sabe bien. En todo eso lo van agarrando para poder formarse como niños porque van conociendo el mundo. A veces hay que dejarlos ser para que conozcan. En la etapa preoperacional
que es de 2 a los 7 años, el niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Se caracteriza por desarrollo rápido del lenguaje. Es cuando el niño empieza a leer, empieza a platicar, de hecho empiezan a ser muy parlanchines, ¿sí? O sea, quiere decir que empiezan a hablar y hablar y hablar y no dejan de platicar de las cosas. El niño empieza a conocer los números, empieza a conocer los símbolos, que más, menos, división, conoce los colores, conoce las frutas, cómo se relaciona el color con la fruta, cómo se relacionan los nombres, empieza poco a poco a escribir su nombre, porque relaciona los símbolos que son letras y que van formando palabras. Y hay un punto muy importante, ya su lenguaje empieza a fluir, principalmente sus primeras palabras, y de ahí poco a poco va agarrando más madurez del lenguaje para ir teniendo un mejor léxico. Eh, Egocentrismo, una palabra muy importante y se aplica mucho en los niños y las niñas. El egocentrismo se maneja en el sentido de que el niño quiere ser solamente él y llama la atención de los papás, ¿sí? Aparece un tipo de que yo nada más soy de mamá, yo nada más soy de papá, un complejo de Edipo, que eso lo maneja mucho Freud, en el sentido de que la niña está celosa de la mamá y no quiere que se le acerque al papá, y viceversa, el niño no quiere que papá se acerque a mamá. Entonces me parece algo de egocentrismo. Nada más quieren ser únicos, nada más quieren ser ellos los importantes. Que ese egocentrismo se maneja mucho en esta etapa, pero también en la edad adulta llega a aparecer, ¿eh? En algunas personas. Etapa operaciones concretas de 7 a los 11 años. Crecimiento cognitivo, que es crecimiento del aprendizaje. Es un periodo muy formativo de la escuela. El lenguaje y las habilidades de los niños acelera, acelera de forma drástica. ¿Qué quiere decir? El lenguaje ya se va desarrollando más, hay nuevas palabras, hay nuevas frases, el conocimiento matemático también se desarrolla más, ya sabe hacer más divisiones, ya sabe hacer multiplicaciones, conoce más tipo de lecturas, conoce más tipo de actividades de cálculo, bueno, actividades matemáticas, y su aprendizaje se va desarrollando de una manera más drástica, más fluido. Los niños empiezan a pensar de cierto pensamiento abstracto. ¿Qué es abstracto? Es casi por lo generalmente algo confuso, pero que a la vez se le puede encontrar una verdad. ¿Qué quiere decir? Siempre pongo el ejemplo de las pinturas o de obras de arte, ya sea de arquitectura también, porque siempre en algo abstracto es ¿cómo lo ves tú? Pues yo veo esto y yo veo de tal manera, a lo mejor yo veo otra cosa diferente. Abstracto a veces es la realidad que tú quieras conocer. Entonces el niño tiene pensamientos abstractos, ellos ven la realidad como ellos la conocen, que a lo mejor no es una realidad que el niño conozca como adulto. El niño organiza el mundo a través de tres etapas: seriación, clasificación y conservación. Todo esto que ellos ven lo clasifican, pum, pum, es esto, pues, esto es para acá, estos son animales, estos son frutas, esto es lenguaje, esto, todo lo relaciona y conserva lo que más le importa, poco a poco. Etapa de operaciones formales de 11 a los 12 años en adelante. Empieza un desarrollo de pensamientos más abstractos, ahora son capaces de pensar situaciones hipotéticas desde el razonamiento científico y proporcional, analizando y se preocupan sobre la identidad y sociedad. Esto más que nada viene siendo la etapa ya de pubertad, aparece luego lo que viene siendo la adolescencia, adulto joven, adulto maduro, este y adulto mayor. Se preocupan mucho más que nada los adolescentes y los de la pubertad en toda la parte de identidad, estar en la moda, se preocupan mucho también sobre la etapa sexual, conocen un poquito más de todo, quieren conocer más de lo que a lo mejor le tapan, dicen, pues espérate, no te me adelantes. Entonces, por eso se hacen cosas hipotéticas, se hacen ideas que a lo mejor se preocupan por un futuro cuando a lo mejor tienes que ir poco a poco, porque si te adelantas te vas a tropezar, ¿sí? La sociedad de hoy en día es un poco abstracta, vamos a verlo así, un poco confusa. Entonces el adolescente o el adulto tiene que ir poco a poco entendiendo el por qué pasan ciertas cosas y cómo se pueden mejorar. Pero viene siendo ya una edad donde, una etapa de operaciones formales donde todo
Ya el adulto tiene que ser responsable y tiene que cumplir como con la familia o de manera personal. El adolescente va creciendo y también va ganando responsabilidades de estudios, de trabajos también, de un noviazgo, pero todos estos son etapas que maneja Piaget y que todos la llegamos también a vivir. Y poco a poco vamos a ir conociendo más qué es cognición, qué son conceptos, que cómo se maneja un poco todo esto en la relación del aprendizaje, ¿sale? El pensamiento, que es el principal tema también, cómo pensamos, cómo vivimos. Pero eso ya lo veremos más adelante. Por ahora es todo. Gracias.